Bienvenidos una vez más a True Crime, la huella del crimen, el podcast en el que nos adentramos en los casos de la historia negra que más nos han marcado. En esta ocasión nos trasladaremos a la tranquila ciudad de Olot, en Girona, y nos situaremos en los pasillos de una residencia geriátrica, un lugar que lamentablemente escondía un secreto oscuro. Y es que entre las rutinas de medicación, las visitas familiares y el silencio de las noches, alguien decidió jugar a ser juez y verdugo. El celador Joan Vila, un hombre aparentemente afable y servicial, escondía tras su sonrisa la mano que acabaría con la vida de 11 ancianos. Durante meses nadie sospechó nada. Las muertes parecían naturales, hasta que una serie de pistas empezó a levantar sospechas y destapó una historia de engaños, veneno y confesiones. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los casos más impactantes de España, el caso del celador de Olot, considerado a día de hoy el mayor asesino en serie español del siglo XXI, al menos en cuanto a víctimas confirmadas. Un relato que mezcla misterio, horror y la fragilidad de la confianza humana. Sin más, viajamos hasta Olot, una ciudad pequeña y tranquila del interior de Girona, rodeada de montañas y volcanes. Allá por el año 2010 tenía una población de unos 30.000 habitantes, lo que convertía a esta localidad en un lugar tranquilo en el que prácticamente todos los vecinos se conocían. En Olot, en aquellos tiempos, la delincuencia era baja. Los crímenes violentos eran prácticamente inexistentes y cuando había noticias al respecto solía tratarse de accidentes o conflictos puntuales. Nada hacía presagiar que en medio de aquella calma aparecería la figura de un prolífico asesino en serie. Pues bien, en este escenario que os acabo de describir, las residencias eran vistas como instituciones de confianza, casi una extensión de la familia. La residencia La Caritat, con más de un siglo de historia, gozaba de buena reputación en la ciudad. Para muchos, dejar allí a sus mayores era un acto de cuidado y tranquilidad, hasta que entre 2009 y 2010 algo empezó a romper esa paz. El 18 de octubre de 2010, los Mossos d'Esquadra recibieron una llamada en la que se les informaba de que una mujer de avanzada edad había fallecido en el hospital. La anciana Paquita Gironès había ingresado procedente de la residencia La Caritat y los médicos observaron indicios de que aquella muerte podía ser de naturaleza homicida. Los doctores refirieron que la señora empezó a encontrarse mal el 17 de octubre, por lo que fue trasladada en ambulancia al Hospital Sant Jaume de Olot. Lamentablemente, nada pudieron hacer por su vida y falleció a las pocas horas. Pero antes de que el cuerpo fuera trasladado a una funeraria, una doctora observó algo que le chocó. Vio que aquella mujer tenía unas abrasiones en la boca, algo que no casaría con una muerte natural. Decidió entonces poner aquel descubrimiento en manos del forense de guardia y el cadáver fue enviado al Instituto de Medicina Legal de Cataluña para que se le sometiera a la pertinente autopsia. El informe de los forenses no dejó lugar a dudas. Paquita tenía el esófago y la garganta totalmente quemados. La mujer debió ingerir un producto abrasivo como lejía o salfumán y aquello le provocó la muerte. Los Mossos d'Esquadra iniciaron la investigación para tratar de esclarecer lo ocurrido. ¿Tomó la anciana el líquido abrasivo o alguien le quitó la vida? Como es lógico, los agentes comenzaron con los interrogatorios y pusieron especial atención en los trabajadores de la residencia geriátrica La Caritat. Pronto el mismo equipo comentó que Paquita era una mujer mayor y que ella misma no habría sido capaz de ingerir la lejía. Si tenemos en cuenta que allí no había personal externo y si descartamos también la opción de los familiares, a los investigadores les quedaban dos opciones. O un trabajador había asesinado a la mujer o bien otro residente le había quitado la vida. A partir de ese momento, una parte de los agentes se dedicó a tomar declaración a los testigos de La Caritat, mientras que la otra se quedó en la misma residencia visionando las cámaras. Durante su declaración, una trabajadora comentó a los Mossos cómo se desarrolló el traslado de Paquita hasta el hospital. Esta mujer señaló que al poco tiempo de estar en la habitación se registró una incidencia. La anciana comenzó a vomitar sangre y, por ese motivo, solicitaron una ambulancia para que fuera trasladada al hospital. También acudiría a declarar en calidad de testigo Joan Vila, que trabajaba en la residencia como celador.
Este hombre nació en 1966 en Sant Feliu de Pallerols, un pequeño municipio de la Garrotxa, no muy lejos de Olot. Los que le conocían hablaban de él como una persona tranquila, educada y servicial. Su carácter afable y su disposición a ayudar le habían servido para ganarse la confianza tanto de compañeros como de las familias de los residentes. Cuando empezó a trabajar como celador en la Caritat, muchos lo describían como un hombre de trato fácil, paciente con los ancianos y dispuesto a hacer turnos complicados sin quejarse. Joan Vila no era alguien que llamara la atención, no tenía antecedentes, no era conflictivo y llevaba una vida sencilla. Anteriormente había pasado por otros trabajos, el último también en otra residencia, esta vez en Girona, llamada El Mirador del Estany. Vestía de manera discreta, hablaba con tono calmado y nunca parecía alterarse. Para el entorno representaba la imagen del trabajador de vocación, alguien que cuidaba a los mayores con absoluta dedicación. Así pues, a ojos de todos, Joan Vila era un celador modelo, aunque no tardaría en perder esa etiqueta. Ante los mozos manifestó que a eso de las 7:15 o 7:30 de la tarde, cuando estaban cenando las internas, él estaba arriba poniendo a unas señoras en la cama. Aseguró que en ningún momento fue a la habitación de Paquita. Desde el minuto 1 algo no cuadró a los agentes, que le veían muy pensativo. Les daba la sensación de que callaba antes de dar cada respuesta, como pensando para no caer en ningún error. Los mozos le escucharon con atención narrar su día a día en la residencia. Sin embargo, curiosamente, en ningún momento hizo alusión a Paquita, y para entonces los investigadores ya habían visto las cámaras de la residencia. En las imágenes pudieron apreciar cómo este hombre iba primero hasta el lavabo y, posteriormente, entraba en una estancia al fondo del pasillo, donde incluso encendía la luz. Un minuto después se le veía salir para dirigirse a la habitación de la anciana fallecida. Al comentarle este detalle, Joan Vila se vio acorralado. Se dio cuenta de que los investigadores no le creían y además tenían las imágenes que le situaban en el lugar en el que empezó a enfermar la anciana. Sin salida, decidió contar su verdad. Les dijo a los mozos que Paquita estaba muy débil, que se ahogaba porque tenía bronquitis y que él solo quería ayudarla para que no se encontrara mal. Confesó que le había quitado la vida a esta mujer. Explicó que había usado una jeringuilla grande para inocularle el producto abrasivo y seguidamente se había desprendido de ella lanzándola a la papelera. Inmediatamente Joan Vila fue detenido y cuando se destapó lo que había hecho, la sorpresa y el desconcierto fueron absolutos. Costaba creer que aquel hombre de aspecto bonachón y buenos modales hubiera acabado con la vida de Paquita. Pero detrás de esa fachada de trabajador modelo se escondía otra realidad. Posteriormente se supo que la anciana fallecida había denunciado a Joan. Le comunicó a la residencia que éste la maltrataba y que incluso llegó a decirle que la quería matar. Por desgracia, nadie escuchó a la mujer. Joan consiguió engañar a todos durante años y lo peor estaba aún por llegar. El celador, ya detenido, volvería poco después a la Caritat, esta vez con el séquito de los mozos para la reconstrucción de los hechos. Durante la misma explicó que tenía problemas. Según él, aquel día había bebido y además estaba tomando medicación. Junto a la cama de Paquita, entre lágrimas, repitió que vio muy mal a la anciana y que solo quería ayudarla. Pero lo más chocante de todo fue que confesó que otra persona había fallecido en similares circunstancias tiempo atrás. Los mozos tomaron buena nota de aquel dato y pidieron un cuadrante de las guardias que había estado realizando hasta la fecha Joan Vila. No tuvieron que ir demasiado atrás en el tiempo, y es que la misma semana que falleció Paquita Gironès se produjeron otras 2 muertes más en la residencia. Los agentes le preguntaron al celador si él había tenido algo que ver en alguno de esos fallecimientos, y éste admitió que en uno de los casos sí. Estupefactos, los mozos le dijeron si iban a encontrar nuevas muertes en las que Joan Vila hubiera participado, a lo que él respondió con un «A ver si ahora las voy a haber matado a todas yo».
Las autopsias de Sabina Mas Llorens, que falleció el 12 de octubre, y de Montserrat Guillamet, que murió el 16, solo un día antes que Paquita, confirmaron que también habían ingerido productos abrasivos. En aquellas ocasiones, sin embargo, la lejía no dejó abrasiones en la boca, por lo que en un primer momento se pensó que podían haber fallecido de forma natural. A raíz de la muerte de Paquita y de la confesión de Joan Vila fue cuando se les hizo la autopsia pertinente, en la que se pudo ver que ambas ancianas tenían también el esófago quemado. Los mozos en este punto ya tenían claro que al menos el celador había asesinado a 3 mujeres, pero temían que podían no ser las únicas. Los investigadores pidieron a la residencia el número de fallecidos que se habían producido desde que Joan Vila empezó a trabajar allí en el año 2005. En ese lustro se habían producido 59 muertes y resultó que en 27 de las mismas el celador estuvo presente. Los agentes temían que al menos otras 8 personas podrían haber fallecido a manos de Joan Vila entre 2009 y 2010, por lo que el juez autorizó que se exhumaran sus cuerpos. El celador solicitó entonces hacer una segunda declaración y reconoció que no solo había asesinado a Paquita, Sabina y Montserrat, sino también, como mínimo, a otras 8 personas. Joan Vila reconoció haberle quitado la vida a Rosa Barbures, Francisca Matilde, Teresa Puig, Isidra García, Carme Vilanova, Lluís Salleras, Joan Canal y Montserrat Canalias. El celador empezó a matar en agosto de 2009 y no paró hasta ser detenido en otoño de 2010. El 30 de noviembre, los mozos ya sabían más detalles sobre el modus operandi de Joan Vila. Descubrieron que a lo largo del tiempo no solo había administrado productos abrasivos a sus víctimas. En los 3 últimos casos, el celador hizo ingerir desincrustante a las mujeres, mientras que en 2 ocasiones anteriores administró insulina a los ancianos para provocarles una hipoglucemia. En los 6 casos restantes, dio a las víctimas barbitúricos hasta provocarles la muerte. Joan Vila confesó 11 crímenes, una cifra escalofriante que le sitúa como el mayor asesino en serie de España del siglo XXI. Los psicólogos y psiquiatras que vieron al celador después de haber reconocido acabar con la muerte de varias víctimas aseguraron que no estaba contento con su cuerpo, que se sentía una mujer encerrada en el cuerpo de un hombre. Tuvo una infancia complicada y la muerte de su tía le marcó para siempre. Esta mujer, a la que adoraba, falleció agonizando a causa de una enfermedad, y de todo ello fue testigo un joven Joan Vila, que tuvo que verla sufrir. Un hecho que marcaría para siempre al celador, que a partir de entonces se obsesionará con evitar el sufrimiento a los ancianos. Los psiquiatras califican a Joan Vila como un dios menor. En criminología y psiquiatría forense, este síndrome describe a una persona que, sin tener un poder absoluto en la vida real, sí controla totalmente un ámbito reducido, digámoslo así, su pequeño reino, y dentro del mismo se siente con derecho a decidir sobre la vida y la muerte. Alguien que ejerce un poder absoluto sobre un grupo limitado y vulnerable. Llevándonos este concepto al caso de Joan Vila, en la residencia La Caritat, el celador tenía acceso diario y sin supervisión estricta a personas muy frágiles. Los psiquiatras que lo evaluaron concluyeron que él se veía a sí mismo como la figura que decidía el final del camino para los ancianos. Aunque públicamente se mostraba como cuidador, en su mente era la última autoridad sobre la vida y la muerte de los pacientes a los que cuidaba. Su reino era la planta de la residencia donde trabajaba. Allí, según este análisis, se sentía seguro para actuar sin ser descubierto, convencido de que nadie más podía o debía cuestionar sus decisiones. Durante años, Joan Vila se volcó en cuidar de los ancianos. Era un trabajo que le gustaba, de hecho no solo se limitaba a sus funciones, sino que también le gustaba disfrutar de tiempo con ellos. Les cortaba el pelo, compraba pintaúñas para poder hacerle la manicura a las señoras mayores que se lo pedían y, cuando éstas fallecían, en ocasiones, él era el que se encargaba de arreglarlas para que los familiares las vieran perfectas. El juicio contra Joan Vila se celebró en mayo de 2013 en la Audiencia de Girona, 3 años después de su detención a finales de 2010.
Llegó con una expectación enorme al banquillo, pues las familias de las víctimas, los vecinos de Olot y los medios de comunicación querían entender cómo un hombre al que todos definían como encantador y bondadoso había acabado con la vida de 11 ancianos. Desde el primer momento, Vila admitió los hechos. No hubo una estrategia de negación. Él mismo explicó que había matado a las víctimas usando métodos como sobredosis de insulina o ingestión de productos corrosivos. Al abogado de su defensa llegó a decirle que no sabía el porqué de su conducta homicida y que no se reconocía en la descripción de un asesino. Durante las sesiones, Joan Vila comentó que mataba para evitar sufrimiento, pero la acusación desmontó esta justificación argumentando que, en muchos casos, las víctimas no estaban precisamente en una fase terminal, ni siquiera podían morir. A esto hay que sumarle el método empleado para asesinar a los ancianos. Y es que hacerles ingerir barbitúricos, desincrustante o administrarles insulina les provocó sin duda un intenso dolor hasta fallecer. El letrado de la defensa sostuvo durante el juicio que el celador literalmente se sentía como si fuera Dios y que solo intentó ayudarlas para que descansaran al fin. Durante el juicio, los psiquiatras forenses señalaron que Joan Vila no padecía un trastorno mental grave que anulara su capacidad de comprender sus actos. Sí mostraba ciertos rasgos de personalidad que encajaban con la teoría del Dios menor, pero aún así seguía siendo plenamente responsable penalmente. El jurado popular no se creyó la teoría de Joan Vila, por lo que fue condenado a 127 años y 6 meses de prisión por 11 asesinatos. Además, se le inhabilitó para que nunca pudiera ejercer como celador y tuvo que afrontar indemnizaciones económicas a las familias de los fallecidos. Antes de que las sesiones llegaran a su fin, Joan Vila pidió perdón por haber llegado a ese extremo, una disculpa que sirve de poco a las 11 familias que este hombre rompió jugando a ser Dios. La defensa de Joan Vila interpuso un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, alegando que se había vulnerado su presunción de inocencia, pero dicho tribunal confirmó la sentencia y, por tanto, esa pena de 127 años de prisión en febrero de 2014. El letrado interpuso también un recurso de casación ante el Supremo, pero fue desestimado en octubre de ese mismo año. Actualmente, el celador de Olot, como se le conoce comúnmente, cumple su condena en la prisión de Puig de les Basses, en Figueras. Como en la residencia, los que han coincidido con él hablan de su carácter afable. Durante estos 15 años entre rejas jamás ha dado un problema y, ya que en España la ley no permite que se pasen en la cárcel más de 40 años, este hombre saldría en libertad en 2050, dentro de 25, cuando tenga 85 años. El caso de Joan Vila no solo es la historia de un hombre que mató a 11 ancianos en una pequeña ciudad catalana, es también la demostración de que el mal a veces se disfraza de cuidado, de paciencia y sonrisas amables. Durante meses, el celador se movió por los pasillos de la Caritat como un protector, pero en realidad era el único dueño de un poder silencioso, el que le otorgaba decidir quién vivía y quién no. Su condena lo apartó de la sociedad, pero la huella que dejó en Olot y en las familias de las víctimas es imborrable. Más allá de los titulares, este caso nos obliga a preguntarnos: ¿hasta qué punto conocemos realmente a las personas en las que confiamos nuestras vidas y las de quienes más queremos? Y, tal vez, lo más inquietante, ¿cuántos otros dioses menores pueden estar ocultos esperando su momento en los lugares donde menos imaginamos?